¿Qué tal, discipulitos? Espero que estén muy bien. Soy el Sensei Edwin y el día de hoy les explicaré el tema de reglas básicas de derivación. ¡Comenzamos! En el siguiente video explicaré las reglas básicas para derivar funciones con respecto a la variable x, para que te conviertas en todo un crack en cálculo. La primera regla que analizaremos será la derivada de una función constante. Si tenemos la función f de x igual a c, donde c es un número constante o una variable diferente de x, entonces al calcular su derivada será igual a 0. Observemos aquí que estamos utilizando la simbología en donde a la letra f le colocamos una comilla. Entonces esto lo podemos leer como f' de x. Entonces aquí la derivada es igual a 0. Otro ejemplo, tenemos aquí f de x igual a 4. Y como 4 es un número constante, entonces tenemos que la derivada f' de x será igual a 0. Ahora tenemos la función f de x igual a pi. Como pi es un número constante, entonces al obtener su derivada f' de x es igual a 0. Ahora tenemos f de x igual a una fracción menos 3/5. Como esta fracción es un número constante, entonces la derivada f' de x también es igual a 0. En este último ejemplo tenemos que f de x es igual a 6a. Y observemos que el 6 es un número constante y la letra a, al ser una variable diferente de x, entonces también lo podemos tomar como una constante. Entonces, en este caso, la derivada f' de x es igual a 0. Genial, ¿no? Analicemos la segunda regla, la cual utilizaremos para derivar función identidad. Aquí presentamos la función identidad f de x igual a x. Entonces, al derivar esta función, obtendremos que f' de x será igual a 1. Observemos aquí que la letra que estamos derivando es precisamente la variable con respecto a la cual realizamos la derivada. Pero si nosotros tenemos f de x igual a, aquí tenemos que la letra a no es la variable con respecto a la cual estamos derivando, ya que estamos derivando con respecto a x. Entonces en este caso la letra a vendría siendo una constante, y para derivar esta función tendríamos que aplicar la primera regla anterior. Entonces aquí f' de x o la derivada sería igual a 0. La tercera regla la utilizaremos para derivar una función identidad multiplicada por una constante. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a c por x, donde la letra c es un número constante, entonces la derivada f' de x es igual al valor de la constante, es decir, la letra x desaparece y solamente nos quedamos con la constante. Si tenemos f de x igual a 3x, donde el número 3 es una constante, entonces la derivada f' de x es igual a 3, o sea, la constante. Si tenemos la función f de x igual a menos 10x, entonces la derivada f' de x será igual a menos 10. Solo se conserva el número constante que está delante de la x. Si tenemos la función f de x igual a 2x entre 5, entonces antes de derivar esta función podremos reescribirla como 2/5 multiplicado por x, y notemos que el número que tiene delante la x es 2/5. Entonces la derivada de esta función será igual a f' de x igual a 2/5. Solamente escribimos el número que tiene delante la variable x. La regla número 4 nos servirá para derivar una función potencia y es de las más importantes. Para ello tendremos que utilizar la siguiente fórmula. Si tenemos la función f de x igual a x a la n, donde n es un exponente,
Entonces, para derivar esta función, lo que tenemos que hacer es el exponente n lo pasamos o bajamos multiplicando a la x y posteriormente tenemos que restarle 1 al exponente. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a x a la 6, entonces la derivada será f' de x igual ese 6 que está en el exponente, lo pasamos multiplicando adelante de la x y al 6 tenemos que restarle 1. Entonces la respuesta nos quedará como 6x a la quinta. Y este será el valor de la derivada. Ahora, si tenemos f de x igual a x a la menos 8, notemos que aquí tenemos un exponente negativo. Entonces la derivada será f' de x. Primero el menos 8 lo pasamos multiplicando adelante de la x con todo y su signo. Nos queda menos 8x. Y al exponente tenemos que restarle 1. Menos 8 menos 1 nos va a quedar menos 9 en el exponente. De tal manera que la respuesta será menos 8x a la menos 9. ¿Ok? Pero es importante mencionar que cuando tenemos exponentes negativos, tenemos que escribir la respuesta con puros exponentes positivos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Podemos tomar su recíproco y colocarlo de la siguiente manera. Esto será igual a menos 8 multiplicado por 1 entre x a la 9. Para convertir en positivo ese exponente simplemente lo bajamos y colocamos arriba un 1. Entonces cuando multipliquemos menos 8 por 1, la respuesta nos quedará menos 8 entre x a la 9. Genial, ¿no? Ahora analizaremos nuestra quinta regla, la cual nos servirá para derivar una función potencia multiplicada por una constante. Entonces tenemos acá que cuando queremos derivar la función f de x igual a c por x a la n, donde c es un número constante y n es un exponente, entonces para derivarlo lo que tenemos que hacer es, tal y como en el caso anterior, el exponente n lo pasamos multiplicando, es decir, hay que multiplicar el valor de n por la constante c, y al exponente n tenemos que restarle 1. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a 3x a la quinta, entonces la derivada será f' de x igual ese 5 que está en el exponente, lo multiplicamos por 3, 5 por 3 nos da 15, y al exponente 5 le restamos 1. Entonces la respuesta de la derivada nos quedaría como 15x a la cuarta. Observemos otro ejemplo. Si tenemos f de x igual a 10x a la menos 2, donde el 10 es un número constante y el menos 2 pues viene siendo un exponente, entonces la derivada de esta función será f' de x igual, como el menos 2 tiene que multiplicar al 10, nos da menos 20x, y al exponente menos 2 tenemos que restarle 1. Entonces la respuesta será menos 20x a la menos 3. Nuevamente, como tenemos un exponente negativo, ¿ok? Tenemos que volverlo positivo. Entonces, este x a la menos 3 podemos convertirlo en su recíproco. Entonces tenemos acá que es menos 20 por 1 entre x al cubo. Y al multiplicar menos 20 por 1, la respuesta nos quedará como menos 20 entre x al cubo. Genial, ¿no? La última regla de derivación que veremos será la número 6, que será para derivar una función polinomial. Y en este caso lo que haremos será utilizar las anteriores pero mezcladas. Si tenemos la función polinomial f de x igual a x cúbica menos 5x a la séptima menos 2, entonces para derivar esta función nos quedará que la derivada f' de x será igual, aquí como tenemos x al cubo, entonces el exponente 3 tenemos que bajarlo multiplicando adelante a la x, y al 3 tenemos que restarle 1. Para menos 5x a la 7 aplicamos otra vez la regla
5. Y el 7 va a multiplicar al menos 5. Entonces nos quedaría menos 35x. Y al 7 también tenemos que restarle 1. Y al menos 2, al derivarlo, como es un número constante, entonces aplicando la regla número 1, nos quedará 0. Siendo así, la derivada f' de x será igual a 3x al cuadrado, ya que 3 menos 1 es 2. Y menos 35x a la 6, ya que 7 menos 1 es 6. Y el 0 pues ya no hay que colocarlo. Así que esta será la respuesta. F' de x es igual a 3x cuadrada menos 35x a la sexta. En este otro ejemplo tenemos que la función f de x igual a 4x a la 10 más 3x a la menos 4 más 2 tercios. Si queremos derivarla, podemos obtener que f' de x será igual a el 10 multiplica el 4, nos quedará 40x y al 10 le restamos 1. Para derivar 3x a la menos 4, nuevamente el menos 4 multiplica el 3 y nos quedaría menos 12x. Y al menos 4 pues le tenemos que restar 1, menos 4 menos 1. El 2 tercios, como es un número constante, entonces nos quedará 0. De tal manera la derivada f' de x nos quedará como 40x a la 9 menos 12x a la menos 5. Ya que 10 menos 1 es 9 y menos 4 menos 1 es menos 5. Observemos aquí que nos quedó un exponente negativo. Entonces hay que bajarlo para convertirlo en positivo. Así la derivada f' de x será igual a 40x a la 9 menos 12 entre x a la quinta. Y de esta manera ya convertimos ese exponente negativo en positivo tomando su recíproco. Genial, ¿no? Si el video les fue de ayuda, los invito a que me regalen un like, se suscriban al canal y compartan con sus amigos. Si tuviste alguna duda, colócala en los comentarios y con gusto te responderé. Bye bye, hasta la próxima.